La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. ¿Quién tiene el poder de Dios en su vida? ¿Cuál es el resultado en la vida de una persona que realmente ha sido fortalecido con el poder divino? La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículos 11 al 12, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En este texto el Espíritu Santo nos revela que uno que ha sido fortalecido con el poder glorioso de Dios, lo manifiesta en por lo menos 4 atributos inconfundibles en su vida diaria: la paciencia, la longanimidad, el gozo y la gratitud. Este es el fruto de la obra de Dios en el seguidor fiel de Cristo Jesús: paciencia, longanimidad, gozo y gratitud. Examinemos estos atributos uno por uno y veremos su importancia para cada uno de nosotros. La paciencia es la capacidad de soportar todo problema sin dejar de ser fiel a Dios. Esto no quiere decir que uno no siente el peso de los problemas y las aflicciones de la vida, pero sí quiere decir que no se deja vencer por ellos. Los problemas no le destruyen el ánimo ni la fe. Se refiere específicamente a nuestra reacción ante los acontecimientos difíciles. Todos tenemos que afrontar situaciones difíciles en esta vida. Hay muchos problemas que nos sobrevienen con tanto peso que por poco nos destruyen del todo. Los hospitales psiquiátricos están llenos de personas que no soportaron la fuerza abrumadora de las aflicciones de la vida. Y además de estas personas que son tan afectadas emocionalmente por las tribulaciones de la vida, que se ven obligadas a buscar ayuda profesional, además de ellas, hay literalmente millones de personas que no hacen más que subsistir debido a su incapacidad de superar las múltiples dificultades que las dejan literalmente traumatizadas. Y esto no es sorprendente, porque la vida puede ser excesivamente cruel. El ser humano es frágil, su espíritu es débil, sencillamente no soporta el peso cuando los problemas de la vida se multiplican. Por tanto, la paciencia, aquella capacidad de perseverar, de soportar y hasta superar todo problema con ánimo y fe. La paciencia es algo que toda persona necesita urgentemente. Con la paciencia, el sufrimiento, la tristeza y el desánimo, los problemas y hasta una tragedia se convierten en triunfos gloriosos. Pero la paciencia no es una comodidad fácilmente adquirida. No es algo natural en el corazón del ser humano. Viene solamente como resultado de la obra de Dios en la vida de uno por medio del proceso de fortalecimiento que Dios ha establecido en su palabra. Y aquel que es realmente paciente en toda situación manifiesta sin lugar a dudas que ha sido fortalecido con el glorioso poder de Dios. Mientras la paciencia tiene referencia especial a la manera en que soportamos situaciones difíciles, la longanimidad se refiere a nuestra reacción al encontrar personas ofensivas. Una de las realidades más desagradables de la vida es que hay muchas personas que no hacen ningún esfuerzo de ser agradables,
Casi todos los días nos vemos obligados a tratar individuos realmente ingratos, inconsiderados, irritables, intratables, rudos, ofensivos y abusivos. Y todo esto sin tomar en cuenta a aquellos que son deshonestos, vulgares, mentirosos y hasta violentos. Soportar todas estas ofensas sin reaccionar con amargura y de una manera ofensiva a uno mismo requiere una fuerza de carácter realmente extraordinaria. Este es el poder que Dios nos da. La longanimidad es otra evidencia clara de haber sido fortalecido por Dios. Además de la paciencia para soportar y vencer las pruebas de la vida, y la longanimidad para soportar y hasta perdonar a las personas desagradables, la fuerza espiritual que proviene de Dios se manifiesta en otro atributo que todos deseamos, el gozo. Al contrario de lo que muchas personas creen, el seguir a Cristo no es una pena terrible, es el gozo más grande en todo el mundo. No es un gozo que solo tenemos en promesa para el más allá. Los que han sido fortalecidos por el poder glorioso de Dios son felices ahora. Debemos entender, no obstante, que este gozo no depende de las circunstancias de la vida, sino de la condición interna de uno, de la condición de su espíritu. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Este gozo no es natural, es algo muy especial, que resulta cuando el poder de Dios realmente actúa en uno. Es un gozo que los demás no comprenden, lo admiran, lo anhelan, pero no lo tendrán jamás sin estar en Cristo. Y aun estando en Cristo tendrán que ser fortalecidos por Dios para conocer este maravilloso gozo y poder, y así podrán regocijarse en el Señor siempre. Filipenses 4, versículo 4. El último fruto que uno goza cuando Dios obra poderosamente en su vida es la gratitud. La mayoría de las personas en el mundo se sienten frustradas. Muchos no están satisfechos con su estación económica, o su nivel social, o con el trabajo que tienen. En general, no están contentos. Sienten que deben recibir algo más. Creen que la vida no ha sido justa con ellos. Sentirse sinceramente agradecido y estar contento con lo que tiene es algo sensacional y demasiado raro. Pero cuando el poder divino ha obrado en uno, se siente tan agradecido con Dios y tan contento con su propia vida que la diferencia es notoria. He aquí la verdadera manifestación del poder de Dios en la vida humana. Un hombre con paciencia, longanimidad, gozo y sincera gratitud en su corazón. Esta obra poderosa de Dios está disponible a todos. Empiece hoy mismo en el camino hacia estas maravillosas bendiciones. Con fe en Cristo, arrepiéntese de sus pecados, confiese con valor que Jesús es Señor y sea bautizado, sumergido en agua para perdón de los pecados, y el verdadero poder de Dios comenzará a manifestarse en usted. Un buen día a todos en esta hermosa mañana, estimados hermanos y radio oyentes. Estamos compartiendo un programa muy importante sobre la iglesia de nuestro Señor. Y en esta mañana tenemos a nuestro hermano Manuel Azucena con nosotros. Buenos días, hermano. Aquí estamos compartiendo su servidor César Melgar, continuando con el programa acerca de la iglesia como extensión del reino de los cielos en la tierra. Amados hermanos y amigos, radio escuchas, en el programa anterior hemos considerado que el lugar del establecimiento del reino
era Jerusalén. Las profecías declaran este lugar de inicio del reino y el tiempo en los que se llevaría a cabo. Esto se fue haciendo cada día más importante en la mente del pueblo israelita, ya que en una fiesta muy importante y solemne como lo fue Pentecostés, se llevó a cabo lo que era el reino, viniendo con poder, y asimismo el Espíritu Santo hace posible todo esto, derramado desde el cielo por nuestro Dios. De manera que las profecías de las cuales hemos estado hablando todo este tiempo nos ubican en el tiempo y la historia de los reinos del pasado. Para recordar un poquito, esto fue acerca de Babilonia, lo que estuvimos hablando, Media y Persia, Grecia y Roma. Y además también lo que estuvimos considerando sobre el profeta Daniel, que escribió, cuando él decía de esta manera: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Como dice Daniel capítulo 7, el versículo 13. Es importante notar que menciona a uno como hijo de hombre viniendo en las nubes. ¿Qué le parece, hermano Manuel, esta expresión que usa el profeta Daniel? Interesante la palabra del profeta, porque en el contexto del capítulo 7 se refiere a nuestro Señor Jesucristo, naciendo, como ya dijimos anteriormente, en Belén. Amén. Y que sería manifestado con poder, siendo hijo de Dios. Así es. De manera que el hijo de hombre que menciona acá el profeta Daniel se refiere a nuestro Señor Jesucristo, así ¿verdad? Es, así es. El énfasis que hace uno como hijo de hombre, ¿verdad? Así es. Y aparte de eso también describe la profecía en Daniel capítulo 7, a continuación, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Qué importante lo que escribe Daniel, ¿verdad, hermano? Hablando acerca del dominio eterno, su poder. Así es. Muy importante. En el cielo y en la tierra. Amén. ¿Verdad? Qué maravilloso lo que dice, porque estas son bendiciones. Dios siempre se ha preocupado y ha estado pensando en cada uno de nosotros, y por esa razón Él ha extendido ese dominio, un dominio eterno, también acá, como lo dice usted, hermano, y la palabra de Dios, en el cielo y en la tierra. En el capítulo 7, verso 17 de Daniel, dice el texto que estas 4 grandes bestias eran o son 4 reyes que se levantarían en la tierra, a los que antes hemos hecho mención: Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma. En el capítulo 7, verso 20 del mismo libro, dice el profeta acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo, continúa Daniel explicando la profecía, yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. Añade también, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En este caso, hablando de la victoria de Cristo sobre el Imperio Romano y la iglesia sobre el Imperio Romano. Así quedó el reino o la iglesia como una extensión del reino de los cielos en la tierra hasta ahora. Entonces podemos notar que esa cuarta bestia, hermano Manuel, se refiere directamente a Roma. Al Imperio Romano. Al poderío romano. Así es, así es. Cuando menciona el hierro y el bronce y todo eso que ellos utilizaban, ¿verdad? Sí. Como estrategias militares de ellos, que arrasaban con aquel pueblo que llegaban y desaparecían totalmente esa nación, ¿verdad? Sí. Haciendo que aquello quedara en escombros. Y ese poderío iba creciendo en ese tiempo. Pero no era del todo poderoso. No, era temporal, ¿verdad? Porque Daniel estaba hablando de Jesús, que se le dio poder, un reino eterno. Amén. Que nunca pasará, ¿verdad? Que sobresalía realmente en la historia y en la profecía en cuanto a la iglesia del Señor. En el capítulo 7, verso 25 de Daniel, dice el texto: hablará palabras contra el Altísimo
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. En este caso, hablando Daniel en relación a Apocalipsis, en su persecución que Roma causó a la iglesia. Dice allí que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, etcétera, ¿verdad? Roma fue instrumento del diablo para acosar a la iglesia. Considerando esto, hermano, en verdad en un momento muy difícil de cautiverio en el cual estaba el pueblo de Israel, Daniel y otros compañeros más estaban sufriendo, viene esta visión y hay un mensaje de consuelo de parte de Dios. Hay promesas, hay bendiciones. Así es. Y esta misma se extiende a la iglesia, aun cuando ya el reino se establece y Roma está como imperio, pero está sucumbiendo ante el gran poder de Dios. Está cediendo y cedió, ¿verdad? Claro. Al final cedió, la historia es evidente. Es incomparable el poder de Dios, el reino de Dios, con los reinos de la tierra, mucho superior. No más solamente superior. de Roma, cualquier imperio que se levante, ¿verdad? Amén. Es superior a la iglesia como reino, una extensión del reino de los cielos en la tierra, ¿verdad? Así Por es. otra parte, queremos decir, estimados hermanos, radioyentes, amigos, las profecías nos revelan que todo esto es parte de la voluntad de Dios. La profecía declara, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta profecía muy poderosa de Daniel 2:44 es muy bonita recordarla y tenerla en cuenta siempre, ¿verdad? Es necesario que los amigos oyentes y nuestros hermanos que están iniciados en la iglesia entiendan que estamos hablando de la iglesia como una extensión del reino, ¿verdad?, en la tierra. Es correcto. Eso es muy importante, porque algunas veces hacemos diferencia que la iglesia es una cosa, el reino es otra, cuando es lo mismo, ¿verdad? El tema que estamos considerando lo dice, que en el plan de Dios, la iglesia del Señor es una extensión del reino de los cielos en la tierra. Y de esto habla Daniel aquí, cuando él dice que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, o sea la iglesia del Señor, permanecerá y permanece para siempre. Amén. Un reino espiritual. Así es. Un reino sumamente poderoso, diferente a los demás reinos. Y como decíamos, donde Dios ha pensado, se ha preocupado por cada una de las familias y de las personas que habitan en este mundo. Entremos al estudio y consideremos lo que el Señor Jesús dijo sobre la iglesia como extensión del reino en la tierra, siguiendo las profecías estudiadas. Veamos cómo es que preparó el terreno para que después de él, la iglesia como reino fuera una realidad como lo anunció el Espíritu Santo por sus fieles profetas. Esta segunda parte de la lección trata de las palabras de Cristo, preparando el terreno para establecer su reino o iglesia, siendo fiel a las profecías estudiadas y hechas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Una de las profecías cumplidas es la presencia de Juan el Bautista. La profecía declara de la siguiente manera, en Mateo capítulo 11 y el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y añade en los siguientes versículos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Todo esto lo dice Mateo capítulo 11, el versículo 11 hasta el 15, declarando en verdad la presencia maravillosa de Juan el Bautista, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, hermano, la presencia misma de Cristo, naciendo en Belén, es otra de las profecías cumplidas. El profeta Isaías dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. El imperio romano, bajo el que nació el Señor,
fue otra profecía cumplida, según Daniel capítulo 2 y 7, que estudiamos en la primera lección. Con estas fuertes evidencias sobre Cristo, naciendo en Belén bajo el Imperio Romano, veamos lo que dijo con respecto a las profecías en relación a que la iglesia del Señor, en el plan de Dios, es una extensión del reino de los cielos en la tierra. Prácticamente con la presencia de Cristo, el reino estaba cerca. Era una realidad su futura existencia, precisamente durante el gobierno del Imperio Romano. ¿Qué dijo Jesús en relación al establecimiento de la iglesia o reino, siendo una realidad después de su muerte? Consideremos las palabras proféticas de Cristo, que haría de su iglesia una extensión del reino de los cielos en la tierra, como la anunciaron los profetas según el plan de Dios. Hermano César, ¿qué puede decir usted de Mateo 16, 18 al 20? Es una cita muy poderosa que encontramos de parte de nuestro Señor Jesucristo, afianzando lo que en verdad es el reino, ¿verdad? Y también la base principal del reino, que es Cristo Jesús. Ante la palabra del apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 20, dice el apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aprendemos que es una verdad, la naturaleza divina del Señor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, su naturaleza divina, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23, declara esta cita poderosísima de que Dios estaba con nosotros, que Dios iba a estar en una íntima relación con nosotros, ayudándonos en todas las cosas. Por lo que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O, en otras palabras, refiriéndose a Jesús a sí mismo. Pablo dijo que Jesús es la piedra del ángulo. También dijo: nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Dios había dicho antes lo mismo: he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28, 16 y 1 Pedro 2, 1 al 8. Citó Isaías el apóstol Pedro a referirse a Cristo, diciéndole el Señor que como fundamento sería Él, en donde descansaría y descansa su iglesia o reino, y no es un débil hombre como lo fue Pedro. Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor también le dice, ¿verdad? Así como Pedro le había contestado, el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino, enseñándonos con ello que la iglesia y el reino es la misma institución de la que Jesús dijo: edificaré. Y en cuanto a las llaves, hermanos, ¿a qué se refiere? No son otra cosa más que símbolo de la autoridad con la que predicaría Pedro por primera vez el Evangelio, el que al obedecerlo el pecador recibiría y recibe el perdón de sus pecados. Autoridad que contaron los otros discípulos y ha contado la iglesia del Señor también, cada miembro de ella, para predicarlo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10 y 1 Pedro 2, 9 y 10. Y dice ahí el texto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice Pedro a los cristianos de todos los tiempos que conformaron el reino hasta ahora, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo tanto, Pedro y la iglesia le fueron dadas las llaves para predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Nosotros tenemos esas llaves con las cuales estamos anunciando la palabra de Dios. Así es. Autorizados por Cristo Jesús, ¿verdad? Y esas llaves, el Evangelio de nuestro Señor. Y otro detalle, hermano, ¿qué puede decir usted de Marcos 9:1? En verdad, Marcos capítulo 9, versículo 1 es una cita de nuestro Señor Jesucristo cuando dice
hablando de la iglesia, siendo el mismo reino, hermano, que marcó esta verdad cuando les dijo a los discípulos que algunos de ellos no morirían. Y textualmente dice, hasta que hayan visto venir el reino de Dios viniendo con poder, se añade, ¿verdad? Viniendo con poder. Así dice el Señor Jesucristo, con un gran poder. Pero ese poder no es un poder material o humano, sino un poder divino de parte de Dios. Haciendo alusión a la profecía de Joel 2:28 al 32, que quisiéramos leer algunos pasajes que nos hacen una clara evidencia de que esa profecía fue dicha hace mucho tiempo por Joel, cumplida en los tiempos de los apóstoles. Joel capítulo 2 versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29, y también vosotros, los siervos, y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y leyendo el versículo 30 también, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Este es el poder que Jesús dijo, hasta que hayan visto venir el reino de Dios con poder, ¿verdad? Amén. El poder del Espíritu Santo. En donde viene el Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo, entonces la iglesia como reino de los cielos fue una realidad en el mundo. Y en verdad, aquellas frases que dice Joel, ¿verdad? De que la luna y el sol convirtiéndose en sangre, el sol en tinieblas. Esto implica también, hermano, lo del imperio que estaba cayendo. El imperio romano estaba sucumbiendo. Ese poder, ¿verdad? Ese poder humano y el poder de Satanás estaba sucumbiendo ante el poder del reino. Y viniendo Jesucristo y viniendo el Espíritu Santo a establecer el reino en la tierra, que es la iglesia. Y es lo maravilloso que podemos decir. Consideremos también Lucas 24, 44 a 49 y el capítulo, verso 47. Y que se predicase, dijo Jesús en esas citas, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Lucas 24, 28 dijo también, y vosotros sois testigos de estas cosas. El verso 49 de Lucas 24 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este pasaje cuenta, hermano César, con las palabras de Cristo, con referencia a la realidad del reino de Dios o de su iglesia en la tierra. ¿Es correcto? Pocos días después de su resurrección, antes de ascender al cielo, Lucas dice que les dijo a los discípulos que se predicara el evangelio, comenzando desde Jerusalén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Y con esto pues consideramos que en verdad esa promesa fue cumplida, el gran poder de nuestro Dios estableciendo un reino maravilloso en la tierra que es la iglesia. Hemos estado hablando de lo que es la salvación, de la vida eterna, de algo espiritual que está Dios dando a cada uno de nosotros. Estimados oyentes, hermanos, les animamos a seguir escuchando el programa y a seguir hablando un poquito más acerca del reino establecido aquí en la tierra, que con aplomo hemos estado diciendo en base a la profecía, es la iglesia. No se le olvide, estimado oyente, estimado amigo, que estamos para ayudar y hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.